La voz baja, arrastrada, cargada de sombras y un escalofrío que se cuela en cada sílaba, como si las palabras mismas trajeran polvo antiguo y miedo. El secreto de Rancho El Desvelo. En lo más profundo de la sierra de Zacatecas, donde el aire se vuelve delgado y el silencio pesa más que la propia tierra, rodeado de mezquites secos, retorcidos como dedos de espectros, y de tierra colorada que parece sangre seca, ahí se alzaba, o más bien se hundía, Rancho El Desvelo. Fue propiedad de mi familia durante 3 generaciones, pero nadie había puesto un pie en él en más de 40 años. Mi abuelo jamás quiso hablar de ello. Cada vez que alguien lo mencionaba, sus ojos se apagaban y cerraba la boca como si llevara un secreto clavado en la garganta. Al morir, el terreno pasó a mí. Viajé desde la Ciudad de México, decidido a evaluarlo y venderlo. Ese fue el peor error de mi vida. La llegada. Llegué una tarde de noviembre, justo cuando el sol comenzaba a morir detrás de los cerros, tiñendo todo el cielo de un rojo sangre. El lugar ya no era un rancho, era un montón de ruinas. La casona principal tenía el techo hundido, como si algo pesado hubiera caído desde arriba. Las paredes de adobe se desmoronaban al tacto, convertidas en polvo que el viento se llevaba. A azufre, a tierra podrida, a cosas que no deberían existir bajo el sol. Las puertas eran pesadas, de madera negra, cerradas con cadenas gruesas, oxidadas, que parecían haber estado ahí desde siempre. Y desde adentro, golpes violentos, furiosos. La madera crujía, a punto de ceder. Y entonces, silencio, un silencio sepulcral, tan absoluto que escuchaba los latidos de mi propio corazón golpeándome en los oídos. Di un paso atrás, listo para correr, cuando lo escuché. No era un animal, era una voz, ronca, profunda, saliendo de la oscuridad del otro lado de las puertas, susurrando con una dulzura aterradora. Mateo, por fin volviste a casa. Las cadenas cayeron al suelo solas, con un estruendo metálico que retumbó hasta en mis huesos. Las puertas se abrieron lentamente, rechinando, llorando madera vieja. Adentro no había caballos. En la oscuridad vi siluetas, figuras encorvadas, demasiado altas, demasiado delgadas, cuerpos deformes, mitad hombres, mitad bestias del desierto. Eran nahuales, almas atrapadas, malditas. En el centro, una figura se adelantó. Vestía ropa de charro, vieja, desgastada. Al levantar el rostro hacia la luz de la luna, grité en silencio. No tenía ojos, solo cuencas vacías de donde escurría arena negra, fina, infinita. Era él, mi bisabuelo, el fundador del rancho, condenado a vagar por siempre junto a las almas de todos aquellos a quienes sacrificó para obtener su riqueza. La huida. No lo pensé ni un segundo. Corrí más rápido de lo que jamás he corrido en mi vida. Sentía el aire helado en la cara y detrás de mí los alaridos, gritos que no son de este mundo, y el sonido, docenas de pezuñas y garras golpeando la tierra seca, viniendo tras de mí. Llegué a la camioneta, encendí el motor al primer intento y aceleré a fondo, chocando contra ramas y piedras, perdiendo piezas del auto en el camino. Miré por el espejo una última vez. Rancho El Desvelo ya no estaba oscuro, estaba envuelto en llamas, llamas de un verde espectral, enfermizo. Y en el límite de la propiedad, todas esas figuras oscuras se detuvieron, se quedaron ahí, mirándome irse, esperando. Un mes después, vendí todo a una empresa minera, por mucho menos de lo que valía. Nunca les dije nada, nunca les conté lo que vi. Solo espero, con toda mi alma, que sus excavadoras sean lo suficientemente gruesas, lo suficientemente fuertes, para no dejar salir a lo que sea que sigue esperando, allá abajo, en las profundidades de ese maldito establo.
El viento soplaba helado entre las cruces de hierro del cementerio de San Lázaro. Mateo, el nuevo velador, ajustó el cuello de su abrigo y encendió su linterna. Era apenas su tercera noche de trabajo, pero el silencio del lugar ya empezaba a jugarle bromas a su mente. Durante su ronda por el sector más antiguo, donde las lápidas estaban cubiertas de musgo negro y las raíces de los árboles habían quebrado el mármol viejo, escuchó un sonido. Sonaba seco y rítmico, como si alguien golpeara piedra contra piedra. Mateo se detuvo en seco. Pensó en una rama suelta o en algún animal nocturno, pero la cadencia era demasiado deliberada, demasiado humana. Guiado por el ruido, el haz de luz de su linterna cortó la niebla espesa hasta iluminar un mausoleo familiar de estilo gótico, olvidado por el tiempo. La placa sobre la entrada, casi borrada por los años, leía: Familia Velasco, 1892. El sonido venía del interior. Mateo tragó saliva, sintiendo que el corazón le martillaba fuerte contra las costillas. Solo es el viento, se mintió a sí mismo, aunque sabía perfectamente que el viento no tiene nudillos. Con mano temblorosa, empujó la pesada puerta de hierro forjado, que cedió con un chirrido agudo que resonó y resonó por todo el panteón. Adentro, el olor a tierra húmeda y humedad estancada lo golpeó de frente como un puño. La luz de la linterna barrió los nichos polvorientos pegados a las paredes. Todo parecía intacto, quieto, muerto. Sin embargo, al apuntar hacia el sarcófago principal en el centro de la cripta, notó algo aterrador. La pesada tapa de piedra no estaba en su lugar. Había sido empujada unos centímetros desde adentro. El golpeteo había cesado por completo. Un silencio antinatural llenó todo el espacio. Un silencio que pesaba, que ahogaba. Mateo soltó una carcajada nerviosa, un sonido quebrado, un escape desesperado de la tensión que lo atenazaba. Acercó la luz a la grieta oscura del sarcófago para asegurarse de que estaba vacío, para convencerse de que era víctima de su propia imaginación. Pero antes de poder mirar, sintió una ráfaga de aire gélido en la nuca. La piel se le erizó, de golpe, de pies a cabeza. No estaba solo. Justo detrás de él, muy cerca, una voz rasposa, ahogada, como si saliera de entre la tierra seca, le susurró al oído, bajito, muy bajito. Llevaba más de 100 años esperando a que alguien abriera esa puerta. Gracias. La linterna resbaló de las manos de Mateo y se hizo añicos contra el suelo, sumiendo la cripta en la oscuridad absoluta. Y allá afuera, en el frío silencio de San Lázaro, lo último que se escuchó fue el sonido metálico, pesado, de la puerta de hierro, cerrándose con seguro desde el exterior. En San Judas del Olvido, el tiempo no corre, se arrastra, lento, pesado, como si también tuviera miedo de avanzar. Es un pueblo atrapado en el fondo de un valle, donde la niebla es tan espesa, tan densa, que dicen los que aún se atreven a hablar, que podrías tomarla entre tus manos y esculpirla con un cuchillo. Pero nadie, absolutamente nadie, usa cuchillos aquí, después de que el sol se oculta. La regla del silencio. Julián llegó a este lugar buscando paz, alejarse de todo, sin hacer caso a las marcas en los mapas, donde esta zona parecía tachada, como si no existiera, como si el mundo hubiera decidido olvidarla. Lo primero que notó, mucho antes de ver las viejas casas coloniales derruidas, fue el silencio absoluto. No había pájaros, ni un canto, ni un aleteo, ni un sonido de vida. En San Judas, nada vuela y nada grita.
Aquí el tiempo se rige by reglas que no están escritas, pero que todos conocen. A las 6 de la tarde en punto, cada puerta se cierra con 3 cerrojos, 3 golpes secos que resuenan por todo el pueblo. A las 7 de la noche, se bajan todas las persianas, se tapan las ventanas, porque está prohibido, totalmente prohibido, mirar hacia afuera. Y a las 8 de la noche, comienza lo que nunca debes ver, comienza el desfile de los ecos. Esa noche, Julián, incrédulo y curioso, cometió el error más grande de su vida. Dejó una pequeña rendija abierta en la ventana. Al principio, solo escuchó el silencio. Luego, pasos. No eran pasos humanos, eran el sonido de cientos de pies descalzos golpeando el empedrado, rítmicos, perfectos, con una sincronía que no es posible en este mundo. Un sonido que crecía y crecía, helando la sangre en sus venas. Asomó un ojo, temblando, y su aliento se quedó congelado en su garganta. La calle no estaba vacía. Allí abajo avanzaba una procesión interminable de figuras pálidas, pálidas como la muerte, vestidas con ropas antiguas de hace 2 siglos. Caminaban sin prisa, dando vueltas y más vueltas alrededor de la plaza central. Pero lo que le heló el alma no fue su forma de caminar, ni sus ropas viejas. Lo aterrador es que no tenían rostro. Donde debían haber ojos, nariz, boca, solo había piel, lisa, lisa y tensa, sin ninguna marca, sin ninguna expresión, piel vacía. De repente, la procesión se detuvo en seco. Un silencio absoluto cayó sobre todo el valle, y entonces cientos de cabezas sin rostro giraron al mismo tiempo hacia su ventana, hacia él. El cobro. Julián retrocedió despacio, sin apartar la vista, con el corazón golpeándole el pecho como un loco. Tropezó hacia la puerta y vio, con horror, que el pomo empezó a girar, despacio, sin fuerza, sin violencia, solo girando. Y entonces lo escuchó. No fue un sonido que viniera de afuera, del viento o de la calle, sino un susurro que nació dentro de sus propios oídos. A la mañana siguiente, el sol salió y la niebla se disipó, como si nada hubiera pasado. Algo había cambiado. Una nueva figura se había unido a la procesión eterna que camina en círculos para siempre. Llevaba ropa moderna, de turista, pero su rostro ahora era una máscara de carne perfectamente lisa, sin ojos, sin boca, sin voz, porque en San Judas del Olvido los secretos nunca se cuentan, simplemente ya nadie tiene boca para gritarlos.